tenemos que salir un poco del estupor que nos causa cada vez que Ayuso, Trump, en los que nos vamos a centrar mucho hoy, dicen una enormidad, para ser capaces de identificar qué tecla están tocando, qué trucos están usando, qué recursos, porque eso apela. Entonces, vamos a tener que hacer muchos ejercicios de respirar muy hondo, porque vamos a ver varios vídeos de Ayuso hablando. Y entonces, no, pero a Pablo Motos sí. Entonces, respiramos hondo, nos distanciamos y que tengamos claro que aquí no hemos venido a discutir sobre si lo que dice Ayuso está bien o mal, si es verdad o mentira, si sus políticas son buenas o son malas. No hemos venido a eso. Tomamos un paso atrás y lo analizamos de una manera un poco más fría, ¿vale? No se trata de decir si nos parece bien o mal, si es una sinvergüenza o no, sino de intentar ver a quién le está hablando, qué efecto está intentando conseguir y por qué puede ser que haya gente a la que eso le guste, ¿vale? Evidentemente no podemos hacer un análisis completo porque esta mujer está todo el día en las redes sociales, siendo medios de comunicación, hablando de todo. Vamos a ver que es una de las técnicas del discurso fascista, y entonces nos tenemos que centrar en unas pocas cositas. Entonces, hemos seleccionado su discurso de fin de año para ver al Ayuso institucional, hemos seleccionado un mitin muy reciente para ver al Ayuso militanta, y hemos seleccionado una entrevista que hice en El Hormiguero para ver cómo la Ayuso humana, la Ayuso persona, la Ayuso cercana. La peor, Esa es la peor. Entonces, a ver, Paloma y yo no somos expertos en todo esto. Hemos leído algo, hemos discutido y hemos pensado, o sea, no venimos ni a dar una clase ni a dar una lección, pero sí venimos a proponer eso, que demos ese paso atrás y que intentemos analizar las cosas de una manera un poco más fría y a partir de claves de personas que sí que lo han escuchado más, ¿vale? O sea, que va a ser ver los vídeos y conversar un poco, intentar sacar las claves. Vamos a empezar, eso sí, para que cojamos un poco de ánimo y energía, viendo a alguien de la parroquia. O sea, vamos a ver una entrevista con Laura Camargo, que intentamos traerla a este taller, pero no podía venir. Es una profesora de la Universidad de las Islas Baleares de Filología, ha sido diputada de Podemos en el Parlamento Balear y ha escrito un libro que se llama Trumpismo discursivo, que Paloma lo tiene por aquí, y que nosotras lo hemos leído al menos en fragmentos. Y lo comenta con Laura Arroyo, a la que todos conocéis sobradamente, así que vamos a ver primero esa entrevista, que son estos 23 minutos, porque da una serie de claves con la que después ya vamos a ver los vídeos de... Estamos de vuelta en El Tablero y como lo decía al inicio del programa, hoy contamos con nosotras en el estudio con Laura Camargo, doctora en Filología Hispánica, sociolingüista, analista del discurso, que es lo que más me gusta, y docente en la Universidad de les Illes Balears. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotras. Muchas gracias, Laura, un gusto. Vamos a hablar de este libro, que por cierto, yo sé que yo soy un poco yonki de estas cosas, pero en verdad lo recomiendo. Se llama Trumpismo discursivo y como ven, le he sacado realmente todo tipo de zumo a este libro porque hay muchísimo de qué hablar. Me ha costado mucho elegir las preguntas. Laura, lo primero, además de darte la bienvenida, quería decirte que yo también como filóloga, la verdad que he sentido delicioso leer esto. Realmente me alegra muchísimo. Me ha dado muchísimos insumos y tal vez por donde quería empezar, aprovechando que Donald Trump en realidad acaba de llegar hace menos de un mes, pero en realidad parece que hubiera pasado un mundo entero desde que ha llegado. Así es. Es que en alguna de tus entrevistas, y a mí me gustó ese titular, dijiste que uno de los objetivos de Donald Trump, pero también de Ayuso, es que hablemos de lo que dicen más que de lo que hacen. Ahora, sin embargo, es verdad que con menos de un mes en Casa Blanca y viendo que Donald Trump está haciendo mucho, te preguntaría si dirías lo mismo ahora que ves que Trump, además de decir, también hace. Es una buena pregunta y se nota que la hace alguien que también está trabajando en la cuestión de los medios, ¿no? Claro, porque me imagino que os planteáis a menudo cómo comunicar todo lo que está sucediendo y si racionar o no
la cantidad de titulares que va dando cada día Trump y su equipo. Bueno, él es el que se hace protagonista de todos ellos, porque necesita ser protagonista. Hay una parte también que tiene que ver con las propias características del personaje, como alguien muy egocéntrico. Esto lo han dicho ya muchos analistas y quienes lo han seguido desde la primera legislatura de 2016. Entonces, la cuestión de si... La entrevista en la que salía esto, por cierto, no es tan antigua, es una entrevista más o menos reciente en El Salto, y yo diría que sigo manteniendo esto. ¿Por qué? Porque hay una parte de lo que está haciendo Trump que obedece a algo que explico en el libro, que es la propaganda autoritaria, uno de cuyos primeros ejes es aquella recomendación de Steve Bannon para la primera campaña electoral de 2016, que era flood the zone with shit, inundar la zona de basura. ¿Esto qué significa en realidad o cómo se traduce a la estrategia comunicativa de la política o de las medidas políticas de Trump? Se traduce en la idea de estar permanentemente comunicando titulares e informando de cosas que no se saben muy bien cómo se van a concretar, si son dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, y dejando a todo el mundo en shock. Esta es una de las estrategias, más allá de aquello que haga, dejar a todo el mundo, y en este caso no solamente a los estadounidenses, que quizá en la primera legislatura sí que había un discurso más dirigido hacia la parroquia cercana, sino un discurso que ahora tiene impacto global, y cómo esto lo hace también con esa finalidad de que todo el mundo quede inundado por todas estas propuestas. Muchas de ellas son amenazas, hay que decir que es parte del estilo comunicativo, el amenazar, el comportarse como una especie de bullying, ¿no? Como una especie de matón en un patio que hoy día es global, ¿no? Y que no se sepa muy bien a dónde mirar, que nadie ni siquiera sepa cuál va a ser la siguiente, y antes de poder reaccionar a la última ya han llegado otras dos. Eso es. Y además siempre estás alerta. Y siempre están con las alertas todo el mundo, ¿no? Ahora mismo Europa ha quedado totalmente fuera de juego y nadie sabe muy bien cómo reaccionar ante esto. Entonces hay una parte estratégica de la comunicación trumpista que tiene que ver con esta especie de doctrina del shock y con este inundar la zona de basura para no saber muy bien qué hacer y conducir a algo que también explico, que es la confusión. Exactamente. Me gusta porque además hay muchos detalles de ese trumpismo discursivo, que es como una gran estrategia, que a mí lo que me parece interesante es que no plantea que sea de Donald Trump, sino que es una estrategia que podemos llamar trumpismo discursivo, pero que aplica trascendiendo a Trump. Eso es. Que me parece que esa es la clave fundamental para entender la utilidad incluso de este texto. Y ahí es donde te haría una pregunta, porque las que hicimos análisis crítico del discurso, sabemos que decir es también hacer. Eso es. Decir, de hecho, es lo que normaliza. Y ahí es donde te planteo la pregunta. La normalización de este tipo de discursos, digamos, de los discursos de extrema derecha, por ponerle su nombre, ¿la normalización está empezando o empieza siempre por lo discursivo, dirías tú? Muy interesante. Hay una base muy fuerte del discurso. De hecho, como tú muy bien sabes también, porque has estudiado este marco teórico, el análisis crítico del discurso parte de que el signo lingüístico, a diferencia de lo que había dicho Saussure, ¿no? Este curso de lingüística general, los signos lingüísticos son arbitrarios, no hay relación entre significante y significado. Esto no es cierto, ¿no? Pensamos que el signo lingüístico es eminentemente ideológico y que además está relacionado con la construcción del poder y que está relacionado muchas veces con los abusos de poder. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las analistas críticas del discurso, sí que hay una base discursiva en la construcción de las relaciones de desigualdad y de las relaciones de poder, porque al final el discurso lo es todo. Allí donde hay una superficie de inscripción puede haber un discurso. En un ballet hay un discurso. En este estudio hay un discurso. Por lo tanto, la base discursiva de las relaciones humanas y de las relaciones de poder es algo que es preexistente, ¿no? O consideramos que así es. Ahora bien, ¿cómo se ha producido esta normalización? Que era la segunda parte de tu pregunta o lo que entiendo yo de ella. Yo creo que aquí hay otro factor que es fundamental y es de los facilitadores autoritarios. Los facilitadores autoritarios no tienen por qué ser los políticos de la extrema derecha que se identifican abiertamente como partidarios o como militantes de las fuerzas de la extrema derecha. Hay otros ámbitos en los cuales se dan, por ejemplo, en la derecha, en lo que se podía conocer como la derecha democristiana, esto se está viendo ahora en Alemania, o aquí la derecha liberal, lo estamos viendo con el caso del Partido Popular, que se convierten en facilitadores autoritarios. ¿Cómo?
deslegitimando el resultado de elecciones, no siendo contundentes con manifestaciones de violencia que pueden ser verbal, otras veces no solo verbal, no siendo contundentes diciendo no, la violencia no es un camino, y luego pactando con los autoritarios. Entonces, también en todo este proceso hay una normalización de esos discursos. Y, como digo, no hay que hablar solamente de políticos en los medios de comunicación, ha habido y sigue habiendo muchas personas que son periodistas y que actúan como facilitadores autoritarios o facilitadoras autoritarias. Voy a utilizar esto que has dicho, me gusta la idea además de facilitadores, el sintagma, facilitadores autoritarios, porque claro, hablamos mucho también, y ahí es donde también puede haber debate y me parece interesante sobre las causas. Entonces se apunta a diferentes causas. Me parece que es importante plantear que hay una causa concreta con sujetos específicos que tienen poder y que hacen de facilitadores autoritarios. Pero quiero pensar también un poco en las condiciones materiales, es decir, en el sistema capitalista. Hay una cosa que mencionas en el libro que por eso me parece interesante, y por cierto, el lenguaje en el que está el libro, lo digo para la gente que nos está viendo, no es de una academia de Torre de Babel, es de la academia que yo creo que debería haber, una academia popular, lo puede leer cualquiera, se explica mucho. Está reescrito muchas veces para que sea un libro que llegue a mucha gente y no efectivamente desde la Torre de Marfil, en la cual, por desgracia, se encierran muchos académicos. Que además son reflexiones que necesitamos tener las personas, no solamente que nos dedicamos a la comunicación y tal, sino que estamos enfrentando ese trumpismo discursivo todos los días en nuestro grupo de WhatsApp, muchas veces con tu familia también, ¿no? Entonces, como decía, hablando un poco de las condiciones materiales que permiten la, vamos a decir, irrupción o incluso la capilaridad y la fuerza del trumpismo discursivo, hay algunos que mencionan mucho las tecnologías, llegaré a eso, pero, por ejemplo, hay este otro tema que me parece interesante y tú lo apuntas, que son como estos 4 shocks ¿no? del siglo XXI, que empieza con pues, el atentado de las Torres Gemelas en 2001, luego la crisis económica del 2008, la pandemia por la COVID en 2019, y tú deslizas, esto ya es más de cosecha Laura Camargo, entiendo yo por el libro, que también está el asalto al Capitolio. ¿Cómo leer estos 4 shocks, estos 4 hitos casi que llevan desde el inicio del siglo XXI en adelante? ¿Cómo los vinculamos con este escenario en que el trumpismo discursivo puede permitirse irrumpir con tanta fuerza? Bueno, creo que sin el recorrido que acabas tú de hacer y que efectivamente está resumido en ese capítulo 3, sería imposible, creo yo, haber llegado hasta aquí, ¿no? Hay un hito dentro de estos 4, o 2, diría yo, que son fundamentales para la popularización o para la expansión de este nuevo sentido común que permite que el discurso trumpista o el trumpismo discursivo, que es más amplio que el discurso trumpista, triunfe, que es la crisis de la Gran Recesión, ¿no? Y que además, tal y como explico en el libro y tal y como otros especialistas han analizado, no solamente supone una crisis económica de carácter global, sino una crisis de las narrativas neoliberales o liberales, ¿no? Una crisis de la forma en la cual los políticos, que luego fueron tachados como los políticos del establishment, contra los que Trump y otros tantos se manifiestan, quedaron en evidencia, ¿no? Porque estaban pues haciendo una narrativa que no coincidía en absoluto con la crisis que habían generado en la vida de la gente y a la que además le hicieron pagar por esa crisis, ¿no? Aquí tuvimos ejemplos muy claros y aparecen recogidos. Aquí fue el Partido Socialista quien aplicó estas medidas, ¿no? Pepe Blanco, aparece recogida esa frase de los españoles han vivido por encima de sus posibilidades y toca apretarse el cinturón. No, perdón. Y esto fue global, ¿no? Cómo se hizo pagar al pueblo por los desmanes que habían llevado a cabo los capitalistas que se habían enriquecido pues, con las hipotecas en subprime en los Estados Unidos y con otro tipo de políticas inmobiliarias en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, esta crisis de narrativas yo creo que tiene mucho que ver con lo que va a pasar después, ¿vale? Lo que pasa después son cosas también positivas. El movimiento de los indignados, el 15M y lo que después pasa aquí, Occupy Wall Street, las primaveras árabes, todo tiene que ver con algo que estalla, con esa burbuja que estalla en 2007-2008, ¿no? ¿Qué sucede después? Que ahí también estallan otras cosas, ¿no? Ahí estallan otros movimientos y aunque efectivamente el reaccionarismo y el capitalismo ya había empezado a armarse a finales del siglo XX, no podemos olvidar el impacto del binomio Thatcher-Reagan, y luego tuvimos a principios del siglo XXI a los halcones de la Casa Blanca, que también tienen un estilo
de un nacionalismo muy agresivo que puede entroncar un poco con lo que estamos viendo ahora. Nos acordamos de Wolfowitz o de Donald Rumsfeld, ¿no? Que tenían este discurso que recuerda un poco a lo que bastante está... bestias, es verdad, Bastante en ese ecosistema. En ese ecosistema, pero era muy dirigido hacia una política exterior profundamente agresiva, ¿no? Que ahora Trump parece que está reeditando. A pesar de todo eso, yo creo que donde ya acaba de cristalizarse el magma para dar lugar a lo que tenemos hoy es la pandemia, ¿no? Es decir, son estos dos ejes principales, la crisis de la gran recesión y el momento pandémico 2020-2021, que van a hacer con el crecimiento de los discursos del negacionismo y las teorías de la conspiración, que lleguemos después al asalto al Capitolio, ¿no? También. Pero el sentido común negacionista, el sentido común reaccionario, la canalización del malestar social desde un punto de vista reaccionario, tiene mucho que ver con estos dos hitos, ¿no? Me parece interesante ese tránsito de hitos, y luego hay un momento que yo no sé si a toda la gente le parece interesante del libro, pero a mí me parece además de lo que a mí más me ha servido, que es el capítulo 2, en realidad, que es este capítulo que habla de las pasiones en general, ¿no? del discurso fascista. A mí me parece muy interesante porque es rico para hablar del nacionalcatolicismo español. Y quiero traer esto a España porque además creo que esto puede ser muy útil. Y hay una cita en que tú dices, como dijera Manolo Vázquez Montalbán, la más acabada y perfecta obra del régimen no habían sido los pantanos ni las copas de Europa del Real Madrid. La gran obra del régimen era el lenguaje. De este modo, el llamado franquismo sociológico sería también un franquismo lingüístico. Nosotras decimos mucho, y creo que en eso seguramente estaremos de acuerdo, que hay muchísima resaca franquista, por decirlo, en múltiples instituciones del Estado, en la judicatura, en el poder económico, en el poder político, en Casa Real, etc. Yo te preguntaría, ¿qué queda de ese franquismo lingüístico, dirías tú? Bueno, ahí también lo sugiero que quienes mejor lo han representado, lo siguen representando, son los líderes y las líderes de Vox, ¿no? Entonces hay una reedición de ese franquismo lingüístico muy presente en el discurso de Vox, que se puede rastrear en muchos de sus ejes, ¿no? Toda la cuestión de del discurso nacional católico, es que no se me ocurre decirlo de otra manera, ¿no? Que Vox reedita y que intenta adaptar ahora a las nuevas tecnologías. Efectivamente, pues se ve como Mariscal Zavala, que es el secretario de Comunicación, ha tenido mucho cuidado en incorporar todas estas, este boom de las redes sociales y cómo se ha adaptado, también por recomendación de Bannon, que vino a darles unos cursitos cuando estaba montando eso de The Movement. Pero es cierto que siguen oliendo a naftalina y a sacristía, ¿no? Siguen teniendo este discurso que es incapaz de despegarse, como por ejemplo sí hace Ayuso, ¿no? Es incapaz de despegarse de estos marcos más... es que no sé cómo decirlo, totalitarios, del catolicismo, incluso de la reivindicación del franquismo, los hemos visto hace muy poco, ¿no? Ya no escondiéndose, y yo creo que es Vox quien está más pegado a eso. Ahora bien, dicho esto, el franquismo lingüístico se ha dejado ver no pocas veces también en el discurso del Partido Popular. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se han deshecho en muchos casos de todas las rémoras que estos liberales, que se llaman a sí mismos liberales, siguen teniendo del pasado, ¿no? Entonces, esta idea del franquismo lingüístico que entronca con el franquismo sociológico, que es algo de lo que hablaban Germán Labrador y Jorge Gaup en un artículo que cito varias veces en el libro, yo creo que está bien representada, como digo, especialmente por Vox, pero en muchos casos también por algunos de los líderes del PP que siguen en esa línea. Muy interesante eso, porque es verdad que cuando hablamos del franquismo yo siento que hay que hablar de todo ese régimen más allá de Franco, ¿no? Que se mantiene instalado en diferentes puntos. Lo del franquismo lingüístico me pareció a mí muy útil, y quería ir ahora, porque hablábamos de las causas en términos de sistema capitalista, también en la clave de las nuevas tecnologías. Hace unas semanas pude entrevistar a Steven Forti también aquí en Canal Red. Él habla mucho además del papel de las redes sociales y las nuevas tecnologías en el crecimiento, digamos, o la masificación, si queremos, de los discursos de las extremas derechas 2.0, como él las llama. Yo diría un poco de las estrategias del trumpismo discursivo, en realidad, ¿no? Que calza ahí. Tú en el libro apuntas, además, que no es un tema solo de las redes sociales. Hablas del momento tele, del momento televisivo, del homo videns. ¿Desarrollarías un poco esa idea para las que nos están viendo?
Me parecía muy importante escapar de la idea de que las redes son el inicio de todo, porque cuando leí el libro de Giovanni Sartori, que es un libro de finales del siglo XX, que no es precisamente un libro actual, de lo que habla él es de una especie de mutación antropogénica que sufre el Homo sapiens, que es un homínido que está preparado para el razonamiento reflexivo, que está preparado para el pensamiento crítico, y que cuando entra en la visualización de pantallas, en una primera instancia de la televisión, porque era la primera pantalla que tuvimos disponible, antes por supuesto que los ordenadores, ¿no? Cuando la televisión se hace un fenómeno de masas, se convierte en, al principio es una innovación, pero luego acaba siendo algo que todo el mundo tiene, prácticamente todo el mundo en su casa, empieza el ser humano a convertirse en un ser humano visual, en un ser humano que necesita de las imágenes para sentir algún tipo de emoción, ¿no? O para conectar con algo. Ya no es un ser humano que lea y piense tanto y reflexione sobre aquello que lee, sino que todo le tiene que entrar por los ojos. Y eso conduce a algo que luego han llamado el emotivismo, ¿no? El emotivismo está muy vinculado a la imagen, a la cultura de la imagen. Vamos a ver algo que nos va a provocar sensaciones, y si no lo vemos de una determinada manera y no nos entra por los ojos, no nos va a provocar esas sensaciones. Por lo tanto, a partir de esta cultura emotiva de la imagen, el ser humano va a acabar transformando su capacidad crítica y de raciocinio y la va a llevar a la emotividad, ¿vale? Y esto conecta muy bien también con lo que luego se ha hecho a través de las redes sociales. Fíjate cómo la evolución misma de las redes sociales ha ido cambiando de redes textuales a redes visuales. ¿Te acuerdas la época de los blogs, por ejemplo, que tenías posts enormes, o el mismo Facebook, el muro mismo enorme? Facebook, eso es, eran muros con mucha, o pantallas con mucho texto. Total. Y ahora lo que hay son videoblogs, lo que hay es TikTok, lo que hay es Instagram, y el texto prácticamente ha desaparecido. Sí, es una anécdota. Es una anécdota. Entonces, o un acompañamiento menor. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que claramente volvemos a esta idea de que la imagen tiene una preponderancia tal que el texto y lo que el texto supone, que es la lectura, porque la lectura también implica algún tipo de razonamiento mental y una necesidad de ordenar las ideas muy diferente a la que supone el ver imágenes, todo eso ha quedado relegado. Y eso está influyendo también en cómo la gente procesa la información. Por tanto, bueno, aquí las cosas han cambiado mucho. Y además eso da para un análisis también muy psicolingüístico en muchísimos términos de interacción social. Yo no dejaba de pensar también en cómo nuestras propias formas de interactuar también tienen que ver con ese estadio del homo videns, precisamente, ¿no? Y las formas de entendernos, hablarnos y seguramente también de politizarnos, que eso me parece especialmente relevante. También ¿no? de politizarnos. Eso da para mucha... Muy bien apuntado eso. No, en realidad el libro, insisto, lo recomiendo porque da muchísimas ideas, y yo tengo una última pregunta que no podía dejar de hacerte porque esta además me parecía clave, que tiene que ver, término, con una palabra. Para mí las palabras son fundamentales, que es polarización, que es un término que además ha entrado en nuestra agenda pública de debate muchísimo. Fue llamada como la palabra, no me acuerdo si fue del 2023, me parece, la palabra del año, en fin. Es verdad que en el libro tú planteas que de alguna forma la polarización de hoy, como la entendemos, digamos, no es otra cosa que una expresión de antagonismo que hemos tenido siempre, pero con el prisma del trumpismo discursivo, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí es donde, o sea, la disputa no es nueva, digamos. No. Lo que es distinto es, o sea, la tensión política ha existido siempre, el sistema capitalista genera esa tensión, desigualdades, precariedad, por tanto resistencias, por tanto oposición política, etc. Entonces yo te preguntaría si es una seña de estos nuevos tiempos que la polarización, que en realidad ha existido siempre, tenga esta identidad del trumpismo discursivo, y si tú crees que veremos cómo se acaba o cómo muta esto. Ojalá, ¿no? Ojalá, claro que sí. La idea que plantea el libro es justamente que hay que romper este marco de la polarización, porque además hay cierto aprovechamiento también, ¿no? De que los polos estén tan enfrentados para volver precisamente a una polarización de dos, ¿no? De solamente hay dos opciones, o lo malo o lo menos malo, o lo muy malo o lo menos malo, ¿no? El PP o el PSOE también, ¿no? Exactamente, solo hay dos opciones. Como lo malo es tan malo, tenemos que quedarnos con lo menos malo. Claro, ojo, como que esta es la opción, ¿no? Yo creo que hay que salir de esta idea. La polarización, tal y como se está planteando hoy, también conduce a otra cosa, que es la parálisis. No solamente a la confusión, sino a la propia parálisis de la que hablábamos al principio.
Cuando Trump nos inunda todos los días con titulares y todos los días con nuevas amenazas, por un lado polariza con aquellos a quienes dice os voy a poner aranceles, o voy a convertir Gaza en la nueva Riviera, o voy a cambiar el nombre del Golfo de México. Cuando está haciendo todo esto, está polarizando con unos y con otros, está induciendo también a cierta parálisis, ¿no? Entonces yo creo que hay que salir de la parálisis y hay que empezar a transformar la polarización en otra cosa, es en un nuevo antagonismo. ¿Cómo nos planteamos los nuevos antagonismos para salir de estos marcos en los que nos quieren meter, ¿no? Que es, bueno, yo ahora voy a hacer estas guerras, que son las que plantea Donald Trump, y todo el mundo tiene que seguir el hilo de estas guerras que yo planteo, de estas confrontaciones. No, perdona. Nuestras confrontaciones van a ser otras y nuestras formas de plantear el antagonismo va a ser otro. Y hay que romper un poco esta idea de la polarización en la que también algunos tienen interés en que nos quedemos. Y eso supone, me imagino, resignificar algunas palabras y también, sin duda, y también me imagino generar nuestras propias palabras en este contexto de disputa. Sí, esta es una muy buena idea, la de no estar repitiendo los mismos significantes que muchas veces ya están rotos. Como ¿no? libertad, que es uno que nos quitó la extrema derecha con cierta habilidad. Por desgracia, el libertarismo, el paleolibertarismo, ha robado buena parte del significado de esta palabra. Creo que en este caso deberíamos recuperarla, porque esta es de las importantes. Esta sí que no deberíamos regalársela. Es constitutiva, diría, ¿no? Eso es. Pues bueno, hay muchísimo trabajo, entonces también, porque no olvidemos que al final, yo como siempre digo, la autoridad de la lengua somos las hablantes, y ahí es donde entramos todas nosotras en algo que hacer. Laura Camargo, autora de Trumpismo Discursiva, doctora en Filología. No olviden que está este libro, en verdad lo sugiero muchísimo, despierta muchas preguntas, también mucho debate, y creo que eso es lo mejor que puede despertar un libro. Laura, ha sido un placer contar contigo y muchísimas gracias por haber venido. Laura, por leerlo y por recomendarlo. No, muy encantada, de verdad. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más tablero. Aquí, no sé si queréis decir alguna cosa que haya llamado la atención o... Sí, esa cosa llama alguna. A mí me ha llamado mucho lo del tema, una cosilla, lo de cómo el discurso, el lenguaje construye una realidad, o sea, como los discursos, y cómo el discurso construye una realidad y la facilidad con la que hay una apropiación del lenguaje, ¿no? Del término, pues eso, cómo el lenguaje construye una realidad y la facilidad con la que hay una apropiación del lenguaje, que estaba diciendo Laura Camargo, como que no hay que regalar con tanta libertarismo, me parece que ha dicho, ¿no? Que no hay que regalar. Y también, había sensaciones, como también me ha parecido muy interesante el tema de la imagen, ¿no? De cómo el ser humano está creado un poco para la reflexión y el pensamiento crítico, y cómo la imagen, cómo apela a otro lugar, ¿no? Cómo apela a la emoción, y cómo precisamente el discurso fascista y el discurso de ultraderecha, el discurso ayusista, trampista, y si apela algo no es a la reflexión precisamente, ¿no? Sino a todo lo contrario. Entonces a veces da la impresión de que dan igual los datos dan igual, porque es que como lo que te engancha es la emotividad, casi los datos te están molestando, aunque te lo pongan delante y saldrá, da igual, porque lo que ha enganchado es la emoción que ha despertado. Y lo último ya dejo, y luego una cosilla que me ha gustado mucho también es también como ella dice que esa polarización y cómo todo esto lleva a la parálisis, y ese exceso de noticias cotidianas ahora tal nos paraliza, y la importancia de salir de esa parálisis, ¿no? Cómo construirlo en politización y salir de esos marcos, como dice ella. Sí, yo creo que aquí, aunque evidentemente no sean todas, pues sí que había una serie de claves que nos ha dado, algunas más generales, ¿no? De contexto político, bueno, ¿no? de todas las circunstancias históricas de los últimos años que han llevado pues a un estado de malestar social y a su canalización reaccionaria, ¿no? Esto, o sea, creo que intuitivamente todas lo vemos, desde crisis tras crisis,
y aquí ha habido alguien que ha sabido aprovechar muy bien todos esos descubrimientos que se han formado para crear, yo creo que una palabra muy clave es que ha dicho un nuevo sentido común, ¿no? O sea, una manera de pensar en la que ya las premisas son distintas de las que eran antes, ¿no? Pues el individualismo en lugar de el colectivismo, la desaparición de los derechos humanos del discurso, por ejemplo, es un nuevo sentido común mucho más inspirado en el mercado, ¿no? La palabra propaganda autoritaria creo que es otra clave y la técnica de la que hablaba de llenar el espacio de basura, ¿no? O sea, está todo el rato diciendo cosas, todo el rato sacando algo, todo el rato sorprendiendo a los demás, que lleva a la parálisis que decía Paloma. Y después la cultura de la imagen y del emotivismo. Es verdad que estos son, o sea, a mí siempre me gusta que haya alguien que se haya parado a pensarlo y a decirlo, porque ahora lo escuchamos y decimos, pues es verdad, es obvio, ¿no? Lo vemos todos en nuestra vida cotidiana, pero quizá no nos habíamos dado cuenta, porque ha sido un proceso así un poco más progresivo, paulatino, y de repente pues ya nos encontramos en esta situación en la que efectivamente pues lo que predomina es una imagen, un vídeo corto, 15-30 segundos, y con eso no tienes un vídeo corto, una imagen, en lugar de algo que, bueno, pues es algo que te apela a los sentimientos y algo que en esta canalización reaccionaria del malestar pues buscará hacerte sentir mal o hacerte sentir bien según por donde quiera llegar. Claro, luego no pasa por la reflexión, y entonces también eso da lugar a cómo contrarrestar ese discurso cuando a la gente lo que le está enganchando no es la reflexión sino lo emotivo, cómo conseguir hacer reflexionar a quien está tan enganchado en lo emotivo. Y me gusta también lo que hablaba de los facilitadores autoritarios, de los medios de comunicación como facilitadores autoritarios, que ahora como vamos a ver un ejemplo, y la responsabilidad que tienen en la transmisión de ese discurso, la responsabilidad tan grande y cómo lo hacen de bien. Y la respuesta, y no me vale como respuesta porque la gente es tonta. Vamos a intentar entender las cosas de trabajo. Con un montón de medidas y propuestas y de palabras, dice unas cuantas, hay 3 palabras que las dicen muchísimo, que las repiten muchísimo, que son libertad, vida, eso lo ha dicho Alemete, vida, libertad y esfuerzo. Y luego ha dicho defensa de lo público, bien común, o sea, como... No, Evelia, esa pregunta no nos la hacemos. No. Nos quedamos en lo que... bombardea. Vamos a ver, a mí me parece que todo lo que hemos oído es para llevarnos a esta señora a casa y darle alguna probabilidad. Porque es que ha hablado de cosas absolutamente maravillosas. Maravillosas, derechos humanos, libertad, obreros, trabajadores, autónomos, sanidad, educación, lo público, lo privado. Es que hay que hacerla santa, porque es que todo es perfecto. Y luego es muy perfecto también, porque si nos damos cuenta, lo primero que se hace es parte del público, parte de los ciudadanos. Ella es una madrileña más que vive en Madrid, con una fórmula de vida de Madrid, que ella está ahí como podría estar cualquier otro madrileño. Y encima les está alabando por su propia proactividad para este bien común. Gracias a vosotros en otros sitios viven mejor, gracias a vosotros colaboramos. Daros cuenta que al mismo tiempo se legitima
con las personas que forman parte de la Comunidad de Madrid, pero se legitima con la más alta dignatario de esta nación, que es el rey. Habla de la maravilla del rey. ¿Y por qué eso le está enganchando a la gente? ¿Por qué eso Porque- de Madrid? porque- ¿Por qué enganchas a la gente? Porque Esa es la pregunta. gente engancha cualquier figura mítica. El rey, aunque sea un rey comillas constitucional, es una figura mítica que es un padre protector y casi esta ciudadana se presenta que es una hija Esta bastante. manera de vivir, con lo cual tenéis razón para sentiros agraviados frente a este y bueno. Es que yo como no he venido, pero... Sí, Elena, que no pasa nada. Cuarto, miedo a la decadencia. Pues es otra cosa que está como detrás de esto, ¿no? Si esta gente sigue gobernando en España y yo dejara de gobernar aquí, todo esto que hemos conseguido, pues fuera. Y quinto, la necesidad de un líder para evitar esa decadencia. Ella, evidentemente, que bueno, no lo ha dicho y en todo el discurso, que como os digo, yo lo vi entero, ella no se pone muy en el centro, pero en realidad ahí la tienes, ella sola, en un atril, hablando un montón de tiempo. El discurso entero os digo que es aburrido, porque se pone a hablar de medidas muy concretas que ha hecho, cuántos kilómetros de tuberías ha renovado el canal de Isabel II y tal, o sea, al final acaba hablando de cosas muy aburridas. O sea, si yo hubiera cortado por algo, habría sido por aburrimiento más que por otra cosa, ¿no? Al final, eso, pero efectivamente ella es la líder y si miráis ahora justo la expresión en la que la acabamos de dejar. Pero Dani, es que su discurso es muy contradictorio, porque ella caga el nacionalismo catalán. Tú también, tú autónomo, tu familia, tu empresa, todos estamos aquí creando una forma de vida madrileña que es estupenda, que es positiva, que a todos nos hace sentir muy bien y nos hace sentir parte de lo mismo. Y ahora los migrantes también dice, la gente que viene de fuera, acogida. Toda bienvenida, todo el que quiera aportar. Entonces, bueno, esto es ya un poquito más empresarial, ¿no? ¿Qué vienes a aportar? ¿Cuál es tu contribución? Eso es. Entonces, si tú ves esto y no tienes mucho prejuicio con esta mujer, imaginémonos una persona que acaba de llegar a la Comunidad de Madrid justo ese día, o que bueno, vive aquí pero está muy despolitizada y tal, O que no ve vive esto y se siente mal. No, se siente bien. Entonces tú tienes aquí una política que no te crispa, que no te cabrea, que no te echa la bronca, que no te dice que tú estás haciendo las cosas mal, sino que te dice que las estás haciendo bien y te da las gracias. Y luego Es el eje del pie, ¿no? te dice que tienes suerte además de vivir aquí, porque da un dato rápido así también que lo lanza. El 80% va a esto, destinamos el 80%, el 70% Ahora sí, bueno. tal, y suelta dos datos así básicos que habría que ver. No, pero da igual, pero somos solidarios de suerte, ¿no? Encima. El nacionalismo catalán, que a ella le parece fatal, decir constantemente que los impuestos, que el nacionalismo catalán de España nos roba, ella está haciendo un poquito este rollo de Osmaseco, ¿no? De aquí la riqueza sale de Madrid, pero como somos muy solidarios, ella le da la vuelta, es que somos muy solidarios, pero somos totalmente... Y luego a ella le veo una cosa que yo creo, yo no sé si ese será lo que a la gente le engancha, pero tiene este efecto de víctima, mártir, que se convierte en salvadora. Entonces ahora está haciendo la salvadora, pero luego tiene la parte esta de la mártir. En otro de los fragmentos se ve un poco más. Terminamos con Susana y el contramodelo, ¿no? La identificación del enemigo y el señalamiento del enemigo, y lo que decía Héctor antes, de repente el victimismo, ¿no? Resulta que esta región en la que somos tan emprendedores, tan autónomos, tan tal, resulta que hay alguien que nos está estrangulando. Quieren destruirlo porque estamos
estamos petándolo. Claro, entonces primero te he hecho sentir muy bien, te he hecho sentir parte de una comunidad próspera, feliz, alegre, emprendedora y tal, y luego te digo, pero cuidado, que aquí hay gente que esto nos lo quiere quitar. Y esto, pues, quiero decir, aquí ella, esta contraposición la está haciendo pues, entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Pero en realidad esto es muy parecido a todo lo que hay respecto a la migración, ¿no? Y a lo que Trump está diciendo respecto a la migración. En este país que los nacionales de aquí de toda la vida estamos tan bien y nos viene tan estupendamente y ahora vienen los liberticidas. De fuera. He utilizado liberticidas. Claro, y vienen a quitárnoslo. Entonces aquí, de repente, bueno, del buen rollito hemos basculado hacia otra cosa. Y los tíos estos que, a ver, de la gente que hace el Club de la Comedia, o sea, los... Sí. Pero con eso, ¿cómo se hace? Pues eso, La pues, graciosilla. No. Claro, siendo cómplice con el otro, No, no sé qué, y luego tiene fans. Sí, Ay, pero que la pregunta está mal hecha. ¿Con eso qué efecto causa? ¿Qué impresión Que causa? te identifiques con ella. Empatía, cercanía. Es que hay Claro, un chiste. yo estoy de acuerdo con vosotros. Hay un chiste que dicen los de Madrid son muy chulos. Dicen, no somos muy chulos, somos los más chulos. Y ahí está ella. Es como, claro, Es como lo peor, como lo peor del valor que le damos. tocando lo que decíamos antes, la identidad madrileña. Somos de Madrid, nos gustan las cañitas. Parece un personaje de una zarzuela, parece Pichi. Pero que segundos antes ha dicho que no hay que frivolizar con las drogas y lo hace 10 segundos después ella. O sea, Claro, pero claro, Es que para ella el alcohol no es una droga. Esto es lo interesante. A ver, esto es lo interesante, que en un discurso que se ve así muy liberal, de nos gusta salir, somos callejeros. Ella, callejera, o sea, cercana al pueblo, es que le ha faltado decir que es de Vallecas. Pues en un discurso así, de libertad, de pasárnoslo bien, de tal, lo combina con un discurso muy conservador, duro contra las drogas. Entonces aquí, ¿qué te está diciendo? Aquí lo que te está diciendo es, yo con unas cosas voy a ser muy dura, muy inflexible, una madre severa, pero en otras cosas responsabilidad individual y pasárselo bien. No hay nada malo en tomarse una cañita. Hombre, si te tomas 10 igual ya es otra cosa, pero en tomarse una, aquí todos sabemos lo que hacemos. Entonces te está combinando el discurso que te da seguridad, el discurso duro con las drogas que son muy malas, con el discurso de pasárnoslo bien. Claro, y de yo porque soy- ahora yo soy como quienes vosotros. nos lo pasamos bien somos nosotros. Los amargados son los de la izquierda, que me están diciendo que no me puedo tomar una cañita. Y esto siempre había sido al revés. La izquierda era la que se lo quería pasar bien y la derecha era la que te decía que a casa, que a misa, que esto prohibido, que no te pongas pantalones, y ahora resulta que es lo contrario. A mí me parece muy curioso cómo a la hora de cambiar el discurso cambia el acento. Sí. Porque está leyendo, aquí ha pasado que decir de las manos, que está cogiendo los micros, hay un momento que se pierde y dice modo canallita y cambia el acento y cuando dice determinadas cosas hace un cambio radical. Sí, es como un tabernario. Y de paso palmadita a la hostelería otra Cuando ha vez. empezado a decir qué pasa A sus aliados. Cuando se pone chula, ha sido el acento de ponerse chula. Sí, hasta el acento Es tío, que en realidad casi te podría ofender a quién estás imitando, ¿no? O sea, y todo lo que hemos visto antes también condensado aquí. El aquí que bien, pero hay otro ahí que es Mónica García que viene aquí a jugarnos la fiesta. Claro, Y la hostelería que es tan buena y tal, y forma parte de esta manera nuestra de ser. La cultura. Pues hay alguien aquí que la está amenazando. Y lo que dice, viene a decirnos que no se puede meterse con los bollos, también mezcla ahí. Claro. Y el. Bueno, Y eso, una claro, capa ¿no? de Que era, verdad. claro, quizás que hablaba del uso terapéutico del cannabis, pero mete lo de los porros y.
Claro, llenar el campo de mierda, o sea, meter más elementos, meter más cosas que no tienen nada que ver, pero las meto de todas maneras, ¿no? Y muy analizadas, muy suciamente así. Y una vez más estamos todos en el mismo barco. Es así, como yo estoy en el mismo barco que vosotros, comparto los mismos problemas, estamos todos en el mismo barco frente a esto que no quiere... Hasta parece que lo haya escrito ella, ¿verdad? Sí. En vez de Miguel Ángel. Aquí es como ella en realidad está hablando de cómo ser presidenta de la Comunidad de Madrid, de cómo aspirar a ser presidenta de un partido político, pero como si te estuviera hablando de algo muy normal, ¿verdad? O sea, parece tu amiga, tu compañera de trabajo, tu hermana hablándote de cosas como muy cotidianas, con este lenguaje de lo de las listas no es tontería, ¿eh? Esto pues lo podrías oír en un bar también, ¿no? Y luego el personaje que ella se ha construido, o sea, tú ves esto y dices, joder, qué tía tan enrollada, ¿no? Habla muy cool, muy relajada, te cuenta su vida, te dice, bueno, a mí me han intentado hacer muchas putadas, pero haces así y pasa. Este discurso de las dificultades se superan, yo hago boxeo, yo soy muy activa y muy tal. En realidad ha construido un personaje muy cool al que luego combina con lo que hemos visto antes, ¿no? Con sacar las garras, con estar de mal humor, bueno, muy racionado, con el hablar de estas amenazas tan horribles que se nos echan encima y tal, pero yo creo que tiene un estilo de comunicación política, o sea, yo no he visto, Pedro Sánchez también fue al hormiguero, no era este tono, ¿no? Me va manteniendo, aunque también iba con una camisa vaquera, en fin, así como muy fuerte, pero el tono era más altivo, más solemne, más tal. Esta así, de verdad, como si fuera tu vecina de al lado. O sea, resulta muy... Yo creo que todas podemos pensar en algo de razones a la gente para que le encuentren algo que les guste y que les parezca favorable. Entonces, ¿qué vamos a contraponer a esto? Porque es más difícil de lo que pensábamos. O sea, no basta con desmentirle las mentiras que dice, sino que, como decía Laura Camargo, está creando un nuevo sentido común. Y en mi percepción, nosotros en la izquierda nos hemos quedado atrás de ese nuevo sentido común. Un nuevo sentido común que ha venido con las crisis. No, nosotros nos subimos a la cresta de la primera crisis, con el 15M y todo lo demás, pero eso ha bajado. Y entonces parecía que se creaba otro sentido común, que era este más revolucionario, colectivo, participativo, genuinamente democrático, etcétera, que rápidamente ha sido sustituido muy rápidamente por este otro. Y ella lo representa muy bien, Trump lo representa muy bien. Tenemos unas claves de qué hay detrás, ¿no? las que se han ido analizando, pero ahora viene él, o sea, ¿qué contraponemos a esto? Claro, es que Espera que estaba feliz.